Bienvenido al episodio 8 de The Golden Way. En el episodio anterior vimos algo que nos cambiaba la perspectiva sobre la vida, ¿cierto? Que veíamos que era como la mejor manera de pensar de acuerdo a las investigaciones. Y eso es la espiritualidad. La espiritualidad entendida ya en el Instituto Mente Cuerpo de Harvard como la comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido. Y entendíamos, después de hacer una verificación, que el gran propósito de la vida es que estamos aquí con el propósito de aprender a ser felices. Y te dejé una invitación, si te acuerdas, y era que ante cada situación difícil, precisamente te preguntaras eso. ¿Qué es lo que la vida me quiere enseñar con esta situación? Bueno, pues hoy vamos a responder exactamente eso. Porque a veces uno dice, bueno, pues sí, tengo que aprender, pero ¿qué es lo que tengo que aprender? Pero además, hoy te voy a dar unas herramientas que existen para no sufrir por las cosas que no han pasado. ¿Qué es lo que pasa cuando nos preocupamos, cierto? Hoy vamos a hablar de qué tenemos que aprender de una circunstancia y cómo dejar de preocuparte. Bienvenido a The Golden Way, el podcast de la Academia de Maestría, donde encuentras la información para sanar tu vida. Miremos entonces qué es preocuparse, ¿cierto? ¿Qué es la preocupación? ¿Recuerdas que vimos la definición de estrés? Decíamos que el estrés es la interpretación de un hecho o una situación como una agresión para nuestro bienestar, ante la cual nosotros sentíamos que no podíamos hacer nada. Pues bueno, la preocupación es exactamente eso, pero orientada hacia el futuro. Es decir, no ante cosas que están pasando, sino ante lo que nosotros creemos que podría pasar, lo que nos imaginamos que podría llegar a ser. Entonces, en ese momento, imagínate, nos volvemos víctimas de cosas que ni siquiera existen en la realidad, sino que solamente existen en mi mente. Fíjate que el primer ítem que se evalúa en el test de síntomas psicológicos del Instituto Mente Cuerpo de Harvard es precisamente eso. Nos evalúan qué tan frecuentemente nos preocupamos. Así de que hoy te invito a que hagas esa primera evaluación. ¿Tú qué tan frecuentemente te preocupas? ¿Qué tan frecuentemente te estresas por esas cosas que ni siquiera han pasado? Y de esas 12 grandes formas de pensamientos que nos destruyen la paz, la preocupación ocupa ese primer lugar. Y fíjate que está en la categoría de los pensamientos, ¿cierto? Porque a veces nosotros decimos, es que me siento preocupado, pero realmente no, ¿cierto? No es una emoción. Lo que nosotros hacemos es pensar de esa manera de estrés hacia el futuro. O sea, es una interpretación. Y la buena noticia es que como toda interpretación, todo pensamiento, nosotros tenemos la capacidad de cambiarlo. Entonces, necesitamos hacer una diferencia, ¿cierto? La clara que necesitamos tener en nuestra mente de lo que es preocuparse versus ocuparse. Y esta es la razón de este episodio, porque existe una diferencia radical entre estas dos cositas tan parecidas, porque es que producen resultados totalmente opuestos. O sea, cuando nos preocupamos es nos ponemos a gastar nuestra energía mental en un problema que no existe o en cosas que no está en nuestras manos resolver. Fíjate que por esta época hay elecciones aquí en mi país y hay mucha gente preocupada. Yo diría que muchos preocupados porque unos están preocupados de que gane uno y otros están preocupados de que gane otro, ¿sí? Es decir, es sufrir por el futuro hoy sin cambiar absolutamente nada. Además que uno no tiene nada que hacer. Entonces es como estar en el tráfico maldiciendo porque vas a llegar tarde, pero pues realmente no es algo que dependa de ti. Solamente consumimos energía, nos pensamos ahí, sufrimos sin resolver absolutamente nada. ¿Te acuerdas de esa cascada que hemos visto, la cascada ISAR? Hecho, interpretación, sentimiento, acción y resultado. Entonces lo que estamos haciendo es que pensamos mal y entonces nos sentimos mal, actuamos mal y tenemos muy malos resultados. Mientras que por el contrario, ocuparte es cuando tú sí diriges tu atención y tu energía hacia lo que sí está en tus manos hacer. Esa es la gran diferencia. La diferencia, por ejemplo, un marinero que mira la tormenta y se paraliza de miedo, ¿cierto? Por pensar todo lo que le puede pasar. Y otro que lo que se pone a hacer es
revisar el ancla, buscar las venas, buscar refugio. Entonces, uno es preocuparse y el otro es ocuparse ante exactamente la misma tormenta. Entonces, fíjate que una pregunta que necesitamos hacernos cuando nos aparece la preocupación no es, ay, Dios mío, ¿qué es lo que podría pasar? Sino, ¿qué está en mis manos que yo pueda hacer ahora mismo con lo que tengo? Y con base en esa respuesta, pues entonces nosotros sabemos cuál es ese radio de acción que nosotros podemos tener y en dónde empieza ese sufrimiento sin sentido de la preocupación por lo que podría pasar. Ahora, fíjate que decíamos que la vida es para aprender, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuáles son los 4 grandes aprendizajes de una circunstancia de oscuridad. Cuando vivimos un problema, cuando vivimos un error, ¿cierto? Porque digamos que hablamos de la preocupación hacia el futuro, pero cuando la circunstancia ya ocurrió, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Hay un primer gran aprendizaje y es que hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿correcto? Entonces, cuando no me respetaron, valoramos el respeto. Cuando me robaron, valoramos aquello que perdí. Nos enfermamos, nos sirve para valorar la salud. La muerte para valorar la vida y así sucesivamente. Entonces, toda dificultad, digamos que es un contraste inicial que nos invita a valorar lo opuesto. Nosotros en la vida damos por contado muchas cosas y pensamos que eso tiene que ser así. Por ejemplo, el agua que llega a nuestro lavamanos o a la ducha. ¿Cuánto no valoramos el agua que nos llega? No sé si te ha pasado, pero a mí alguna vez me pasó que estaba en la ducha cuando tenía pelo y me estaba lavando el pelo y preciso en ese momento se fue el agua. Entonces obviamente empecé a gritar que qué pasaba, ta, ta, ta. Finalmente llegó el agua nuevamente y qué maravilla tener agüita otra vez para poder lavarme el pelo. Y así nos pasa con muchísimas cosas, ¿cierto? Entonces, a veces estamos viviendo el opuesto de lo que la vida me está invitando a valorar. ¿Cómo hacemos para evitarnos, digamos, este tipo de cosas? Aquí la invitación que nos hace la vida es a valorar absolutamente todo. El aire que respiramos. Imagínate los astronautas que están allá arriba, cuánto no valoran poder respirar y estar aquí en el mundo sin todos esos aparatos para respirar. O cuánto no valoramos nuestro país cuando tenemos que irnos, la comida de nuestro país que la extrañamos, ¿cierto? Entonces, si nuestros papás se van en un viaje largo, los extrañamos. Eso es lo que la vida nos invita a valorar. Fíjate que en ese plan de la vida, de que aprendamos a ser felices, la valoración es algo súper importante porque fíjate que si no estoy valorando, no estoy disfrutando. Ahora, otra cosa que nos invita a aprender la vida con una circunstancia de estas de contraste que te digo, es en qué podemos mejorar, ¿cierto? A veces vemos errores en los demás y está el famoso dicho de que vemos la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el nuestro, ¿cierto? Y gracias a esos errores que nosotros o los demás cometemos en un momento dado, pues nos permite convertirnos a nosotros en mejores personas, ¿cierto? Si a mí me gritan, eso me está invitando a no gritar. Por ejemplo, en el caso de mi papá fue un súper buen papá. Me quería mucho, fue súper presente, muy lindo con nosotros. Y eso fue gracias, o sea, él se convirtió en un muy buen papá, gracias a la ausencia de su propio papá. Mi abuelo los abandonó a ellos y gracias a esa ausencia él se convirtió en papá. Entonces, él no cometió el mismo error de lo que vivió. A veces esa es la invitación que nos hace la vida. Entonces, mira, si tú estás viviendo un error de alguien, esa persona puede en un momento dado ser un espejo que te está invitando a que tú te veas desde el otro lado para que hagas ese cambio. Un tercer gran aprendizaje es ese que decía el Maestro Jesús, de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y hay dos herramientas de ese amor que necesitamos ejercer constantemente, que es la comprensión y la aceptación de los demás. Son muchas las veces que nos invita la vida a ponernos en los zapatos del otro para entenderlo, para comprender desde ese punto de vista por qué esa persona hace lo que hace y entender algo que veíamos también en el pasado. ¿Te acuerdas que veíamos que todo el mundo hace lo que hace con la intención de ser feliz y que los errores son necesarios en ese proceso de aprender? Entonces necesitamos con mucha frecuencia comprender y aceptar. Fíjate que una de las cosas que espero estar comentándote por acá
y que estaré desarrollando en mi nuevo programa Las reglas del juego, es precisamente que nosotros entendamos, que podamos comprender la vida en las reglas que tiene para poder aceptarla, comprender a los demás para poder aceptarlos, comprendernos a nosotros y aceptarnos a nosotros. Entonces, ponernos en los zapatos de los demás para comprenderlos y aceptarlos es parte de nuestros grandes aprendizajes. Porque fíjate que la comprensión y la aceptación no es algo que le sirva a los demás. La comprensión y aceptación de los errores de los demás, de las circunstancias difíciles, del propósito y el sentido de lo que pasa, incluyendo los errores, pues es súper importante, es para nosotros, para nuestra paz. Así es de que observa hoy si hay alguna situación con la que estés sufriendo y pienses qué es lo que la vida te está invitando hoy a comprender y aceptar. Y finalmente, el otro cuarto gran aprendizaje es el del desapego, ¿cierto? El que nosotros podamos ser felices aunque las cosas no sean como yo quiero. Porque fíjate que para entender el desapego, pues vamos a entender el apego. El apego es creer que yo necesito de algo o de alguien específicamente para yo ser feliz. Es decir, es un condicionamiento que yo le pongo a la vida para mi felicidad. Yo puedo ser feliz si esta persona está conmigo, si no, no puedo ser feliz. Yo puedo ser feliz si vivo en este país, si no, no puedo ser feliz. Yo solo puedo ser feliz si estoy en este trabajo y si no, no puedo ser feliz. Y fíjate que la vida, piensa si tú fueras la vida, ¿qué harías? O sea, si una persona, un hijo tuyo te dice, es que sin este esfero yo no puedo ser feliz, ¿qué dirías tú? Pues te voy a demostrar que tú sí puedes ser feliz sin ese esfero. Sí. Entonces, ¿qué hace? Pues nos quita aquello a lo que nos apegamos. Entonces, si nos apegamos a los hijos, ellos se van, nos apegamos a un país, nos cambian, nos apegamos a un carro, nos los quitan o nos lo estrellan. Entonces, cualquier condicionamiento que yo le ponga a la vida para mi felicidad, la vida me mostrará que yo no necesito de aquello externo a mí, sino que de lo único que necesito es de mi capacidad de comprender, de aceptar y de mis valores. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Por ejemplo, me robaron un dinero, ¿cierto? Cuando le roban el dinero, uno, ay, se preocupa, y entonces, ¿qué pasó? ¿Y cómo voy a pagar las deudas? ¿Y qué pasa si entonces me vuelven a robar? Y interpretamos la situación desde el estrés, ¿cierto? Como una agresión para nuestro bienestar. Pero si nosotros nos preguntamos, bueno, ok, perfecto, me robaron. ¿Qué está en mis manos hacer en ese momento? O sea, la acción, ¿cierto? No preocupación, sino acción. Ok, voy a revisar mis sistemas de seguridad, voy a mirar que yo sí esté cerrando las cosas, a ser más consciente. Entonces ahí me ocupo de lo que está en mis manos y de cómo recuperar ese dinero perdido, ¿cierto? De resto no merece ni un segundo más mi tiempo ponerme a pensar en lo que fue que, lo que fue que, lo que fue que. Listo, luego los aprendizajes. Listo, ¿qué me está invitando la vida a valorar? ¿Cierto? Me está invitando a que yo ponga atención, a que sea una persona más ordenada, a valorar el orden, la atención y a valorar a aquellas personas que sí respetan mis bienes, ¿cierto? En segunda instancia, ok, yo estoy robando a alguien porque podría ser, ¿cierto? Que yo le esté robando la oportunidad a alguien de alguna manera. Entonces, con esto, ¿en quién me puedo convertir? ¿Qué me invita la vida a que yo no cometa ese error, ¿cierto? A estar más alerta, a ser más responsable, a respetar los bienes de los demás. Y también me invita a qué es aquello que no estoy aceptando, ¿cierto? A aceptar que si yo vivo con descuido tengo consecuencias, que yo fui el que generé este resultado como parte de mi aprendizaje y comprendo que todavía hay personas que no saben respetar los bienes de los demás y que necesito emparejarme con eso. O sea, hay personas que roban y si ven la oportunidad, lo van a hacer. Entonces, en este medio necesito comprender eso, aceptar eso y ponerme en acción para emparejarme con ellos. Y finalmente, ¿yo puedo ser feliz aunque haya perdido ese dinero? Por supuesto que sí, ¿cierto? Yo no necesito ese dinero para ser feliz. Y cuando entiendo que lo que aprendí vale mucho más de lo que perdí, pues acepto esa realidad, encuentro mi paz y por supuesto que encontraré el camino de la prosperidad nuevamente. Perfecto. Entonces, volviendo un poco a lo de la preocupación, fíjate que la preocupación en el fondo es como una ilusión de acción, ¿cierto? Nosotros creemos que preocupándonos estamos haciendo algo por el problema,
y en realidad lo único que estamos haciendo es sufrir por anticipado sin mover ni un milímetro lo que está pasando. Entonces, digamos que también podríamos hacer el ejercicio de imaginarnos qué es lo que tengo que aprender con eso que yo me estoy imaginando que está pasando, qué tendría que aprender a valorar, cuáles son los valores que necesito desarrollar, qué tendría que comprender y aceptar y de qué tendría que desapegarme. Porque fíjate que a veces la vida ni siquiera necesita que pase las cosas, sino que con lo que yo me estoy imaginando, y con eso es suficiente sufrimiento para que yo tome la decisión de hacer el cambio y aprender. Entonces te invito a que, independientemente que te hayan pasado las cosas o no, si te preocupaste, también aplícale los 4 aprendizajes para que aprendas por anticipado. O sea, esa sí es una acción que podemos tomar de verdad, ¿cierto? Entonces te voy a proponer algo. Mira tu lista de preocupaciones, ¿cierto? Y date la oportunidad de ver en eso que me preocupa, cuáles son esos 4 aprendizajes que me está invitando a hacer la vida, ¿sí? Porque ellos hacen parte de nuestro currículum de aprendizaje pendiente. Entonces mírala, deja de tenerle miedo, vamos a enfrentarla al toro por los cuernos y vamos a aprender lo que la vida nos está invitando a aprender de eso que ya nos está preocupando. Muy bien, entonces mira al menos cuál es tu preocupación principal. Mira qué está en tus manos hacer y cuáles son los 4 grandes aprendizajes de lo que la vida me está invitando a aprender. Cuando termines esto, habrás convertido una preocupación en algo sin sentido en un plan de acción concreto y un plan de crecimiento y de aprendizaje para ti. Eso ya no es una preocupación. Eso es vivir como lo que yo llamo un verdadero discípulo de la vida. Una persona que está dispuesta a hacer lo que vinimos a hacer a la vida, que es aprender. Bueno, en nuestro próximo episodio vamos a hablar de algo que está detrás de casi todos esos patrones de las situaciones que repetimos. Y para mí una de las reglas más interesantes que el universo tiene para nuestra evolución y que es la que hace que nuestra evolución jamás se detenga. Así es de que te invito a que nos vamos a estudiar una de las reglas del juego de la vida más importantes. No te lo pierdas. Chao.